Hola a todos, soy un tío blancuetero, evidentemente sin disfrazar, y hoy os traigo una entrevista con un amigo, periodista y autor del libro Al olor del dinero, la verdadera historia de Podemos, que sería algo así como la segunda parte de Aquí mando yo, una historia íntima de Podemos. Ya os digo que yo literalmente me he devorado los dos libros, se leen muy fácil, enganchan muchísimo, están escritos además en clave de novela, así que si os interesa el tema de Podemos, la historia y caída de un partido como este, pues no os los podéis perder. Os dejo el enlace en la descripción y os invito a que os quedéis en esta entrevista con Luca Constantini, que de verdad no tuvo desperdicio. A ver, el libro Al olor del dinero, claro, te aporta, hombre, dos cosas fundamentales que te contesto las dos preguntas. La primera novedad del olor del dinero, evidentemente, es la segunda parte de la realidad de Podemos. Es decir, es Podemos en el gobierno. Es decir, si la primera parte, aquí mando yo, era Podemos el experimento, esto es Podemos la ejecución. Entonces es Podemos que llega al poder. ¿Cómo llega al poder? ¿Qué hace en el poder? ¿Para qué está en el poder? Y sobre todo también, ¿por qué en ese caso Pablo Iglesias sale del poder? Que es otra de las grandes preguntas a la que responde este libro. Y al olor del dinero es porque por primera vez yo creo que se aborda el tema de la política y los negocios en Podemos. Que dicho así parece ya, hombre, que cuidado, que eso es un tema ya muy complicado de abordar porque como sabemos hay algo que ya en ese libro se desvela de novedades. Por ejemplo, bueno, todas las empresas hay que orbitan alrededor de Podemos, pero también, quiero decir, se trata de entender exactamente qué pesa más que si en la lucha por el poder y sobre todo por qué algunas luchas internas dentro de Podemos se hacen en función de lo que es la clave de toda esta historia, que es qué hay de lo mío. Que si la primera parte es aquí mando yo, la segunda parte es qué hay de lo mío. Por lo tanto, política, economía y dinero. Claro, al hablar con la gente de Podemos, de diferentes niveles, tope, pero también de base o gente que ha estado, digamos, en la primera línea, pero primera línea me refiero a primera línea. Claro, te das cuenta que te dicen, oye, es que todo eso ha acabado, al fin y al cabo, casi una adicción. Quiero decir, es que el poder, el prestigio que te da el poder y también los privilegios que te dan el poder, oye, que te enganchan, ¿sabes? Quiero decir, es que es la historia de Podemos, en ese sentido, es muy interesante porque es súper reducida y es la historia de una generación, que es la nuestra, fundamentalmente, pero también es la historia de España. Que decir, que tú no puedes decir Podemos, vale, venga, a mí la historia de Podemos me da igual. No, 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 no. Es que la historia de Podemos es la historia de España, más actual y más contemporánea. Y claro, y responde, digamos, a una cuestión, que es que una generación que estaba, yo creo, embebida de publicidad, una generación a la que la publicidad le decía, oye, que tú puedes ser lo que tú quieres. Y recuerdo que había un anuncio muy interesante de Heineken, ¿no? De la cerveza, que decía, al fin y al cabo, oye, que tú puedes cumplir tus sueños. Y esa es la generación que de repente, con la crisis del 2008, se encuentra que dice, a ver, pero yo tengo máster, he estudiado, soy el niño de papá, soy fenomenal, tengo buenas notas, pero mira, tengo un trabajo de mierda y tengo un sueldo muy bajo. ¿Qué está pasando aquí? A esta gente hablan los dirigentes de Podemos y encuentran una fórmula que es muy atractiva con la que al fin y al cabo llegan al poder. Y cuando llegan al poder se dan cuenta, oye, que el poder engancha de la misma manera que le enganchaba a todos los demás de la casta política, ¿no? Quiero decir, a todos los demás políticos de profesión. Que es al fin y al cabo en lo que se convierten, también hay que decir, en fin, empleando métodos, en ese caso de propaganda, que son muy novedosos, que se explican en este libro muy bien. Por ejemplo, ¿qué es el Big Data? ¿Cuánto influye el Big Data en Podemos? ¿Qué hacen los de Podemos para llegar a la gente a través de las redes sociales o de la televisión como otros no habían hecho? Eso, claro, ese libro también podría titularse, titula El orden del dinero, pero también podría titularse, mira, Los pioneros, si quieres, ¿sabes? Hombre, a ver, es que claro, aquí, repito, el libro empieza por el Pacto del Abrazo, que es, a ver, es que es realmente una crónica, realmente, claro, yo, hombre, un poco peliculera si quieres, de hecho, bueno, algunos ahí de Podemos me dicen, oye, tío, que ese libro está muy bien, y también me lo dijeron en el anterior, está contado de manera muy peliculera, ¿sabes? Y yo pienso, bueno, que esto está bien, ¿sabes? Quiero decir que eso está hecho para que la gente lo lea, no para que sea un ensayo político súper rollazo para que no se entienda. Y claro, y ves cómo realmente se llega al pacto de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, como todo se cierra en un día, menos de un día, pocas horas. Lo que vino de antes, las reuniones de antes de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, con Iglesias, que cuando le decía, Pedro, pero tenemos que hacer un gobierno, por favor. Y que el otro le decía, no, pero Pablo, ya sabes cómo habla Pedro Sánchez, es que esto no podemos porque con Cataluña y tal. Y Pablo Iglesias le contestaba y decía, a ver, Pedro, pero no estamos en un plató de la Sexta.
sea, de que sí, esto ocurrió, que sí, estos fueran las reuniones antes de sellar este pacto. Luego, claro, cierran este pacto, que yo digo que es como una boda un poco de conveniencia, ¿no? Que es un poco un juego, porque realmente, si tú te fijas en las imágenes de este abrazo, ¿no? ¿Recuerdas con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Hombre, que era evidente como que casi Pedro Sánchez era como, venga, vamos a dar este abrazo, ¿sabes? Pero como si el otro, hombre, que este huele mal, ¿sabes? Quiero decir, un poco la situación era esa, pero eso es la política real. Yo recuerdo perfectamente, porque además estaba en el Congreso en esos días y por eso lo puedo contar con esa, ¿sabes? Como, coño, lo he vivido. Y entonces es muy divertido porque los del PSOE se fueron enseguida. En cambio, los de Podemos se daban cuenta que era un día histórico. Y era un día histórico, porque era el primer partido postcomunista, es decir, de herencia comunista, claramente comunista, que llega al gobierno de España. Es un gobierno occidental, donde al fin y al cabo siempre ha habido Partido Popular y PSOE, y que de repente, pues mira, en la fiesta, digamos, entra un tercer actor, que es Podemos, y que, repito, oye, que lleva aquí el símbolo comunista marcado en el corazón, porque esa es la realidad. A pesar de que sea un comunismo muy nuevo, que también en este libro se habla del cambio, yo lo llamo la modificación genética de los nuevos comunistas, es decir, gente con muy poca ideología y mucho de bolsillo. Que sea, a eso le daba igual la ideología, los libros, en plan, el viejo comunista, ¿sabes? Este que iba con, en fin, con la americana así de pana, marrón, que leía mucho, pero que al fin y al cabo no tenía un duro. No, 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 esto es otro experimento, esto es otra historia, esto es política y negocios. Los de Podemos llegan a la política, pero antes tienen una experiencia de negocios muy importante, muy relevante. Tanto Pablo Iglesias como Juanma del Olmo, Juan Carlos Monedero, Rafa Mayoral, toda la cúpula de Podemos tiene esta experiencia. Entonces, claro, cuando ellos se dan cuenta que de este día histórico también, como al fin y al cabo saben que la política está hecha de traiciones y de mentira, porque esta es la realidad, la euforia, digamos, que dura pocas horas, porque enseguida empiezan a decir, oye, pero ¿esto es verdad? ¿Eso va a durar? Entonces, claro, yo recuerdo que entonces le preguntaba yo, oye, ¿habéis abierto el champán? Coño, ¿qué es un día esto? Y dice, no, 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 Luca, el champán se quedó en la nevera. A ver, el comisionista es evidentemente Juan Carlos Monedero, que yo creo que Monedero es un personaje interesantísimo, realmente es interesantísimo porque da muchísimo juego. Es que Monedero se merecería un libro, ya te digo, pero es que efectivamente este libro está estructurado un poco como si fuera una serie ahí de capítulos y claro, es que el nombre estaba chupado, el comisionista, tú lo ves, quiero decir, es que tú te lo imaginas, ¿sabes? Te quiero decir. Y Juan Carlos Monedero es fantástico porque él es el primero que va a América, bueno, el primero que va a América Latina entendiendo el potencial de América Latina desde el punto de vista de la conexión con España. Él va ahí a través de un grupo reducidos de dirigentes de Julio Anguita, que eso también es muy nuevo porque responde a la pregunta de cómo llegaron ahí. Es decir, ¿quién fue el puente? Al fin y al cabo, el puente, fíjate, es Anguita, tan fácil como Izquierda Unida. Quiero decir, él va ahí, después de haber estado en Heidelberg, que es una ciudad en Alemania donde Monedero iba estudiando así algo de políticas, pero tampoco le funcionaba del todo bien, y entiende que es una grandísima oportunidad, se instala en Caracas, ahí también hay algo de qué hacía Monedero en Caracas, donde vivía, tenía amigos cubanos, va al Palacio de Miraflores, se hace amigo de Chávez, luego con Maduro las cosas van un poco regulín, en fin, pero Monedero es fundamental porque Monedero logra que una situación muy, muy mala para él, que es el tema de Hacienda, cuando sale todo el escándalo de que él, en fin, no ha pagado Hacienda como debía, él entiende que ahí hay un gran negocio que es la consultoría. Es decir, y Monedero dice en un momento a la gente de Podemos, le dice incluso a Pablo Iglesias, dice, joder, Pablo, que yo he sido el único que al fin y al cabo ha tenido que dimitir. Que es verdad. ¿Cuántos han dimitido en Podemos? Es que nadie, ninguno. El único es Monedero, al fin y al cabo, por el famoso escándalo que ocurrió al principio de la vida de Podemos, ¿no? Pero claro, Pablo Iglesias es uno muy de sus amigos, que en ese sentido es un jefe de la pandilla de barrio de toda la vida. Quiero decir, él se le puede decir lo que tú quieras, pero Pablo Iglesias es una persona que si tú eres amigo suyo, él intenta defenderte. Entonces le dice a Juan Carlos Monedero, mira, tienes que salir, porque por razones políticas te tienes que ir, pero yo te voy a defender. Que sí, nuestras relaciones se mantienen. ¿Y cómo se mantiene Monedero en esta relación con Podemos? Siendo, pues tú decías el conseguidor, que es verdad. Es decir, el conseguidor de los contratos, de las amistades, de quien llega en los lugares del poder de América Latina. Que es de dónde viene Podemos, no solo, digamos, toda la parte de la financiación, que de esto posiblemente vayamos a saber más cosas más adelante, aunque en este libro hay algo, pero también a nivel de poder, de apoyos, los ingleses dirán de endorsement, es decir, de empuje. Todo el tema de Dina
de la tarjeta que supuestamente se robó, el móvil que tal, y que luego se montó el lío, y que luego ella dijo al juez que en realidad Iglesias tenía la tarjeta, pero ya mantenía la denuncia abierta, toda esta historia. Es que realmente refleja dos grandes temas internos de Podemos. El primero, la guerra interna con Errejón. Quiero decir que Iglesias sospecha claramente la primera vez que él ve el contenido de la tarjeta y que ve las primeras capturas de pantallas, esta famosa de Mariló Montero, en fin, ¿no? Todos esos mensajes machistas. Él ahí entiende que hay una guerra sucia interna del Frente Rejonista. Hasta que el momento, algunos de los suyos de Pablo Iglesias le decían: Pablo, cuidado, porque Rejón se está montando aquí el plan B y tal. Y yo creo que él se lo quería hasta cierto punto. Ahí él se da cuenta, no, que la cosa va en serio. Y cuando ve que hay filtraciones en la prensa, sí que entiende que esto es guerra sucia interna. Y es en este momento cuando empieza la verdadera guerra del Íñigo Asinó, que es otro capítulo, con Íñigo Errejón. Iglesias entiende que es un ataque al personal contra él, por una razón muy simple, que es que la filtración de los chats que Dina Buselam hace la captura de pantalla porque se ve que alguien está escribiendo y ella luego lo admite delante del juez, es que estas capturas podían salir antes de las elecciones, la repetición electoral, ¿sabes? Del año 2016. Quiero decir, si tú querías hacer daño a Podemos, la filtrabas antes de las elecciones, no después. ¿No? Porque claro, ¿para qué filtrarla después? La filtras después, digamos, los errejonistas la filtran después porque van contra Pablo Iglesias, no contra Podemos. Es decir, filtran un mensaje que revela, en fin, la naturaleza machista, si quieres, o machirulas, llámalo como quieras, de Pablo Iglesias en las conversaciones internas. Quiero decir, es un ataque, repito, no político contra Podemos, sino ad persona, ad hominem, contra Pablo Iglesias. Él ahí se da cuenta de esta clave. Pero luego pasan 2 años, es que es una historia interesantísima, porque realmente es que de película. 2 años y nadie habla de Dina. Quiero decir, la historia, bueno, se acabó, la tipa hizo una denuncia, pues nada. Pasan unos cuantos 2 años y de repente Dina recibe una llamada telefónica por la tarde-noche. Es la policía. Y dice: hola, usted es Dina Buselam. Nada, que hemos encontrado una copia de su tarjeta de móvil, que usted tiene una denuncia abierta todavía por robo, en el móvil del excomisario Villarejo. Por favor, venga usted a la comisaría que le vamos a hablar un poco de ese tema. Dina llama al partido. Dina Buselam llama al partido. Dina en ese momento ya había pasado, era una dirigente ya sin ningún peso político. Es que le habían relegado en la Asamblea de Madrid a contestar a los periodistas, que es decir, lo peor. Entonces, ella pregunta: oye, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo va esto? Y ellos le dicen: tú, Dina, vete ahí, no digas nada, es decir, no digas que Pablo Iglesias en realidad te devolvió la tarjeta, y vete ahí y escucha lo que ellos te quieren decir. Cuando Dina va y sabe que al fin y al cabo en casa de Villarejo, en el ordenador de Villarejo, hay una copia de la tarjeta, ellos montan lo que es la estrategia de las cloacas. Y llegamos a la campaña electoral del año 2019, que es donde llegamos también al gobierno de Podemos. Es decir, todo eso es, al fin y al cabo, lo que se podría decir un montaje de propaganda electoral extremadamente inteligente, si quieres, porque realmente que son hábiles, son buenos. Que sí, aprovechan el tema de la tarjeta de Dina para decir que somos víctimas de unas cloacas policiales y tal. Claro, luego todo empieza a caer, porque claro, son castillos, en fin, hechos, ¿sabes?, de papel, te quiero decir. Pero por eso la historia de Dina tiene 2 capítulos. Es el antes y el después. Hombre, claro, es que el primer libro, la historia íntima de Podemos, claro, está centrado en esta parte, ¿no? En las guerras internas, en cómo las relaciones familiares o íntimas, claro, decantan más o menos los poderes y tal. Eso es un libro, yo creo, más profundo, si quieres, con muchísima más información de primera mano. Hay la estructura también del partido en las entrañas. Y claro, con la parte de Íñigo Errejón, yo creo que es muy interesante porque, claro, ahí se ve, claro, que en realidad son todos culpables, ¿sabes? Te quiero decir, es que nadie realmente se salva en esa historia. Y claro, y por mucho que Pablo Iglesias, que tiene razón Iglesias en un elemento, que decir, si quieres el primer traidor al fin y al cabo es Errejón, las cosas como son, porque Iglesias está en Bruselas y Errejón aquí empieza a construir una estructura paralela para robarle, porque también Errejón, en fin, es bastante arrogante en lo suyo y cree que de poder robar el partido de Iglesias y que Iglesias sea simplemente el rostro electoral de tal. Iglesias dice: no, hombre, eso no funciona así. Y entonces, claro,
crea su grupo de fieles, entre ellos está Irene Montero y tal. Pero fíjate, hay un dato novedosísimo en este libro, que es un viaje en el año 2016, un viaje secreto que hacen Pablo Iglesias y Irene Montero, que van a Caracas, en Venezuela. Recuerdo perfectamente, es que en aquel momento todo el mundo estaba especulando de que si ellos estaban de vacaciones en Grecia, porque por lo visto Pablo Iglesias tuvo como un bajón en el verano del 16, un plan un poco de, no te quiero decir depresión, pero cansancio, la política, sí, los amigos que se pierden, hay factor humano en toda esta historia, ¿eh? Pero ellos, claro, luego remontan porque Irene Montero le dice a Pablo Iglesias, oye, que empezaba el romance y tal, bueno, ya estaba bastante conseguido, y dice, no, tú tienes que aguantar, aquí tenemos que dar la batalla de verdad, y dan la batalla de verdad, y empiezan con un viaje en Caracas donde, claro, ahí cortan el grifo de los apoyos de América Latina a Íñigo Errejón. Y claro, y a partir de ahí empieza, digamos, toda la campaña que desemboca en el Vista Alegre 2 y en lo que es el famoso Íñigo Asinó, que fue, digamos, ¿no? Todo estas campañas en redes con todos Echenique, tal igual, lanzando en Navidad, el día de Navidad, diciéndole que Íñigo, claro, hombre, Íñigo, ¿qué estás haciendo? Estás filtrando a la prensa, a los malos periodistas, todos los secretos internos de Podemos. Pero claro, es que es una historia, yo digo, es un teatro del mundo eso, porque es, ¿sabes? Es como ver realmente una obra de teatro, tú hablas de la serie, pues mira, una serie o una obra de teatro, tío, es que hay personajes, hay caracteres, ¿sabes? Y las debilidades de cada carácter, y luego, claro, al fin y al cabo, quien triunfa, pues, si quieres, es no te quiero decir el más listo, pero seguramente el que tiene menos escrúpulos. Hombre, a ver, yo creo que Monedero en eso la vio antes que otro. Que si Monedero a Pablo Iglesias le dice, Pablo, ten cuidado con tus amigos. Que decir, que, hombre. Pero las diferencias entre Errejón y Iglesias son tan profundas y eran incluso a nivel personal en cómo ellos se planteaban su figura dentro de los equipos del propio partido, por ejemplo. Que si yo en ese libro también soy un poco lúdico y hablo un poco de cómo eran las fiestas de Podemos, claro, con todo digamos, lo que se consumía en estas fiestas, que también daría para eso, también son fotografías divertidas para una serie. Pero bueno, que sí, Errejón, por ejemplo, era un tipo que se quedaba a las fiestas hasta, era uno de los últimos que se iba. En cambio, Iglesias era más reservado, el tipo estaba ahí unas horas, no sé qué, y luego se iba, a él le gustaban más las reuniones pequeñitas, entre amigos. Por eso, al fin y al cabo, lo de Galapagar, claro que la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible Galapagar, tío? Que con todo lo que has dicho, ¿cómo vas a caer en Galapagar? Es que Iglesias es bucólico, que si a Iglesias le gusta, en fin, estar fuera del meollo urbanita, en el que en cambio está súper cómodo. Errejón es muy fiestero, más que Iglesias, ¿sabes? Eso es una realidad, te lo cuentan todos los que han pasado por ahí. Además, bueno, yo he tenido algunas experiencias personales, así que lo puedo también. Entonces, claro, en ese sentido, Monedero, claro, que parecía de estar ahí, como sabes, totalmente exiliado, pobre, que nadie le hacía caso, pero al fin y al cabo, realmente es el verdadero, uno de los grandes amigos de Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias defiende a sus amigos. Y en Podemos saben que Monedero es el bulldog de Podemos, de Pablo Iglesias, que decir, él es el perro que va a morder. Hombre, es que aquí hay un hecho muy, muy importante en Podemos, que es cuando se filtra un informe. Es un informe en realidad banal de cómo se tiene que actuar delante de una cámara, de si tienes que tener la coleta atada, cómo lo tienes que atar, de lo del Sí, lo de piercing, la raya en el medio. la raya en el medio, tonterías así de comunicación interna que luego tendrán en fin, el peso que tienen, ya sabrás. Es que Pablo Iglesias tiene un carisma natural, mediático y político, cosa que Íñigo Errejón no tiene, y Pablo Iglesias lo sabe que Íñigo esto no lo tiene. Pero bueno, cuando se filtra este informe hay un malestar increíble, porque Iglesias dice, a ver, pero vamos a ver, yo llevo aquí en la batalla 1 año y medio, me he dejado la sangre, no puedo ver a la gente, no puedo ir al bar, he perdido los amigos, estoy más solo que la una, y tú, Íñigo, equipo de Íñigo, vais a filtrar a la prensa ese tipo de chorradas para hacerme daño. Entonces ahí hay lo que tú decías, el desgaste humano, quiero decir, el hecho de que al fin y al cabo Iglesias se da cuenta, y luego lo cuenta en un libro, entrevista con Enric Juliana, que dice, bueno, claro, porque creo que Iglesias al fin y al cabo se convence de eso, es decir, yo no he venido en política a hacer amigos, dice Iglesias, pero quizás la verdadera frase no es esta, sino que sería decir, es que la política, Pablo, te ha quitado a todos los que tú pensabas que eran amigos. Yo creo que, claro, eso en fin, que eso será con el pasar de los años, pero no me extrañaría que, por otro lado, pues Iglesias esto lo admitiría. Es decir, que él entró en política por una razón que no era la de no tener amigos
y bueno, llegar al poder hasta cierto punto, porque tampoco, bueno, sobre todo él entró en política porque él tenía un negocio, su negocio que era una productora y lo de la tuerca, lo de la televisión y tal, pues que le iba a regular. Y le iba a regular y al fin y al cabo le piden a él de ser el jefe de una nueva plataforma política que en realidad se tendría que luego que integrar en Izquierda Unida, pero como dicen en Podemos personas que han estado ahí, es que ellos hicieron un agujero en el suelo y sin darse cuenta de repente salió petróleo. Es que fue así. Que sí, Pablo Iglesias realmente, si quieres, fue un afortunado. Es que Maquiavelo lo dice. La clave del príncipe, al fin y al cabo, es, bueno, la táctica, la inteligencia, pero la fortuna. Sin suerte no hay príncipe. Y realmente, claro, Iglesias era la persona perfecta en un momento perfecto. Y esto fue su gran éxito, fundamentalmente. Pero claro, también hubo un coste de todo eso, coste personal. Bueno, Irene Montero es la persona que es una chica que no, al principio no tenía mucha importancia. Ella, bueno, venía del grupo del colectivo ese de La Paz, se relacionaba con ellos, iba en los bares de Lavapiés. A ella la conocían mucho porque era una de las chicas más guapas del grupo y también porque, bueno, era una persona como muy fogosa, quiero decir, muy apasionada de la política, pero por poco más. De hecho, la relación con Errejón era pésima, porque Errejón no, en fin, la despreciaba un poco y hay gente que vio a Irene Montero, por ejemplo, llorar por algunos comentarios malos de Errejón y tal. Entonces, claro, Irene Montero lo que hace es que encuentra un líder, que es Pablo Iglesias, que está solo, pero que es un líder y que eso no se encuentra tan fácil en la política. Y entonces, claro, ella tiene la gran importancia de ser, al fin y al cabo, pues la persona, la mujer que le da a ese líder pues, ese suelo necesario como para que él pueda construir sobre esta convicción, pueda construir un poder primero dentro del partido y luego, una vez consolidado eso, plantear la llegada al gobierno de España. Es que eso a veces nos sorprende, pero es que realmente hay grandísimos pensadores de, no sé, del siglo XIX y tal, que siempre dicen, detrás de un grande hombre hay una grande mujer. Pues ese sería uno de estos casos. Ellos pusieron, los de Podemos pusieron un listón muy alto, que claro, que luego era difícil de mantener. Eso es un problema que ellos han tenido políticamente hablando en su segunda etapa. Quiero decir, es que claro, ellos llegan diciendo que todos los políticos anteriores son unos corruptos o son la casta y tal y cual, no son como la gente de a pie y que ellos sí que son la gente de la calle y claro, y luego todo eso, pues realmente, claro, se deshace como un azucarillo en el café, porque esa es la realidad. La propia dinámica de Podemos en Podemos se conoce como bueno, en fin, la bunkerización de Podemos, que el búnker es evidentemente Galapagar, es reflejo de eso, que sí, es que se convierte en una pequeña corte de personas que van ahí a los líderes, que le dicen que todo es fenomenal, que todo va muy bien y que les ayudan en todo tipo de tarea, pero desde la hipoteca, cómo reformar el chalet, el tema de la escolta, claro, sobre la escolta también en este libro hay algunas conversaciones súper inéditas de cómo fue el choque con la escolta, que eso, bueno, yo lo dejo a los lectores para que lo lean porque es muy interesante. Pero claro, también la propia deriva, digamos, bueno, ¿sabes? Cerrada de estos líderes, al fin y al cabo nos explica, repito, cómo funciona realmente la política y cómo al fin y al cabo tú tienes que tener cierta humildad, porque al final, antes o después, tú haces las cuentas con la verdad, la vas a hacer. Y los de Podemos, claro, la han hecho ¿cómo? Pues mira, con una caída paulatina, desde el punto de vista electoral, de todas sus contradicciones, y con hechos como que Pablo Iglesias y Irene Montero se veían que eran los líderes políticos peor valorados en todas las encuestas. Y sufrían y sufren por eso. A mí me consta esta cuestión. Es decir, ellos se preguntan, por ejemplo, en el caso de Irene Montero, ella se pregunta, ¿pero por qué Yolanda Díaz es la más valorada? Yo tengo todas las feministas en contra, una guerra constante con ellas. En fin, tengo un ministerio complicado. Todos me dan en todos los periódicos. Ellos se preguntan eso. Pero claro, ahí habría también que ver cómo Yolanda Díaz hace su política y cómo ellos han hecho la otra. Ese es otro capítulo. Es que tuve que buscarlo, porque claro, yo, hombre, tengo un vocabulario limitado, hago todo lo posible, pero a veces, ¿pero esto qué es? Que está en la RAE y es como el latigazo, ¿no? Es la punición,
Hombre, que eso hay unas transcripciones de unos chats internos del partido que son muy divertidas. Que es bueno, la gran purga. La gran purga. Ahí se cepillan a todos. Y desde los erejonistas Rita Maestres y... O sea, bueno, que quién sabe de la vida de Podemos recordará la famosa noche en la que de repente les echan ahí de la militancia y tal. Pero claro, después llega el turno de Ramón Espinar, llega el turno de Nacho Escartín, de todos los líderes regionales, que esta es otra historia muy, muy interesante, de cómo que sí, para asegurar la fuerza del liderazgo de Pablo y de Irene y de tal, de Irene Montero y de Pablo Iglesias, queman el terreno alrededor y todo tipo de líderes regional que puede surgir, pero claro, que puede ser crítico, macho, autónomo, no sé, que puede decir la suya, pues no, nada, fuera. Y eso es realmente de cimbronazo. Que sí, aquí hay que limpiar, dice Irene Montero en uno de estos chats, y acaban limpiando todo, porque realmente Podemos ya no existe a nivel territorial, ¿sabes? Que es, al fin y al cabo, el gran fracaso de esta izquierda, ¿no? Porque tú dices, pero Podemos, ¿dónde está? ¿Sabes? Es decir, ¿qué capacidad tiene Podemos de atraer talento? ¿No? De atraer jóvenes ahí, de gente comprometida, que la ha habido, pero claro, se han perdido en el camino, ¿por qué? Por unos juegos de poder, que al fin y al cabo, claro, han sido de poder, pero también han sido de dinero, porque realmente han sido como, oye, lo mío es lo mío, ¿qué hay de lo mío? Que esto lo he montado yo, y yo tengo que vivir de esto, y quiero vivir bien de eso, que nadie me quite lo bailado o lo ganado por ellos. Bueno, es que, claro, lo que sorprende un poco a ver cómo ha funcionado todo eso, porque creo que ya está a punto, francamente, de desaparecer de alguna manera, que sí, lo podrán intentar refondar, pero bueno, con nueva sigla, Podemos 2.0, sí, pero esto está acabado. Es realmente el cinismo que está detrás de todo un poco de la vida política en general y de Podemos en particular, ¿sabes? Es decir, cómo un grupo de amigos muy reducido que descubrió el petróleo, hizo un agujero en el suelo, salió el petróleo, de repente, gracias a un poco los de América Latina, que Pablo vea Morales cómo funciona tal y cual, hombre, que tuvieron una grandísima oportunidad, que han llegado al gobierno de España, han llegado al gobierno de España, tienen un gran legado, el gran legado se llama Pedro Sánchez, es decir, es que el cambio que ha habido en el PSOE no se entendería sin poner en la ecuación a Podemos, y esto es un hecho. Pero claro, al fin y al cabo tú luego vas a ver cómo entre ellos se han generado venganzas, se han generado traiciones, se han generado decepciones, se han roto los vínculos más fundamentales y solidarios de las relaciones humanas, entre ellos las purga, gente, trabajadores echados, con nocturnidad, sin darles explicaciones. Hay un montón de demandas de gente que está demandando el partido porque quiere que le den una indemnización, que sí. Es que realmente todo eso ha acabado, francamente, yo diría, en un quiero y no puedo, ¿sabes? Es decir, en decíamos que y acabamos en. Y creo que es un gran reflejo también de nuestra generación. Hay un punto de autocrítica casi participativo, ¿sabes? Que decir, es que realmente, hostia, que eso era el partido que tenía que representar a una generación. Y durante una etapa pues quizá lo hizo, pero ha acabado fatal. Y esos dirigentes tienen que hacerse una pregunta y darse alguna respuesta, sobre todo, oye, mirarse al espejo. Y también hay que decir, pues mira, es que todo eso, ¿para qué fue? Si no para, pues mira, mejorar la vida de unos cuantos personajes, que es lo que ha quedado todo este asunto, porque en realidad todo lo demás ha acabado siendo secundario. Porque en el momento en que tú cortas toda la posibilidad de atraer a gente, a talento, a ideas y tal, lo que estás diciendo es que lo único que te interesa para ti es mantenerte en el poder. Y el poder puede ser el poder puro y duro del gobierno, donde hay muchísima pasta, donde tú puedes repartir a tus amigos, o en el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, intentar tener el poder mediático. Es decir, tener el megáfono y también los sueldos que te da estar en ese tipo de mundo. Pablo Iglesias sabe perfectamente que en el mundo de la comunicación hay mucho dinero, hay muchos formatos y además ahora con el mundo digital te abre muchísimas puertas. No me has preguntado por Roures. Ahora me lo haces en realidad indirectamente, pero la relación de Pablo y Roures, que también está en este libro, es muy interesante. Porque, bueno, se respeta mutuamente. Sabes que la serie que más le gusta no es Juego de Tronos, sino The Wire. ¿Y por qué es The Wire? Porque es follow the money. La clave de The Wire siempre es follow the money. Tiene que seguir el dinero. Y en eso estamos, porque al fin y al cabo este libro podría también llamarse Follow the Money, ¿sabes? Pero bueno, es que Iglesias sabe que en realidad
quien manda es Roures. En Podemos mandaba Pablo Iglesias, pero en el mundo real manda Roures, porque es Roures quien te da los contratos, quien te paga con todas las, en fin, el mundo audiovisual, y quien te da trabajo ahora. No sé si será 1 millón de euros, pero en fin, el dinero para montarte un programa y también para ayudar a los tuyos. Véase Iván Redondo. Hombre, fíjate que justo hoy estaba hablando en el Consejo Ciudadano Estatal, que la ejecutiva de Podemos, Ione Belarra, ¿no? Que es la nueva secretaria general, que también dice, pero ¿quién es esto, no? Y claro, diciendo, bueno, que dice, nosotros acabamos de entrar en el gobierno y enseguida nos llegó aquí la pandemia, hemos tenido mala suerte y tal. Bueno, hombre, han tenido mala suerte, probablemente sí, pero claro, oye, también te digo una cosa, han tenido el Parlamento cerrado no sé cuántos meses, ¿sabes? Y sobre todo, claro, con el tema del 8M, que es el verdadero, que esa es una historia del 8M que yo creo que antes o después tiene que explotar porque la Fiscalía tampoco puede mantener callada esa situación, es que ahí fue increíble. Ahí en el libro yo explico la semana antes del 8M, que es una semana trágica realmente para el gobierno, porque están Pablo Iglesias y Pedro Sánchez intentando resolver el problema de Carmen Calvo y Irene Montero para quien lidere el tema del 8M, con unos datos de pandemia ya totalmente fuera de control, con Italia, que había el ejército, no las ambulancias por las calles, sino el ejército recogiendo cadáveres y cerraban toda la región de Milán. Claro, tú dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea que sí, ¿qué tipo de desfase hay? Se habla tanto de situación distópica, pues esa situación distópica, que sí. Entonces, claro, ahora, dicho esto, mira, al fin y al cabo ellos han llegado en el gobierno y en el gobierno siguen ahí. Esa es una de las claves, quiero decir, Podemos es llegar al gobierno en un tiempo muy reducido de tiempo, lo logran, es el famoso la guerra relámpago que Pablo Iglesias decide, además con un acuerdo con los nacionalistas y tal, y luego, claro, mantenerse en el poder. Ahora, claro, Iglesias sale del poder, pero porque Iglesias se dirige a otro tipo de poder, del poder mediático, que es algo más relajado y donde pagan incluso mejor, si lo sabe manejar muy bien. Pero los otros siguen ahí agarrados. Bueno, ahí hay una reunión interna de Pablo Iglesias con los suyos que dice, oye chicos, porque cuando Ayuso adelanta las elecciones después de lo de Murcia, hay pánico total, porque Podemos tiene unas encuestas que le dan el 3%, le dan el 3%, que si no entra en la Asamblea de Madrid. Si Podemos no entra en la Asamblea de Madrid, Podemos ha muerto como un fenómeno político. Ya se acabó. Y si tú no puedes no estar en la Asamblea de Madrid. Además, porque prácticamente ha nacido en Madrid, ¿qué pasa? Que no tienes el 3%. Entonces ahí él dice a los suyos, dice, oye chicos, aquí alguien tiene, necesitamos, porque Isa Serra no da, necesitamos a alguien que tire un poco del carro. Y lo que ve es que nadie se quiere inmolar, si quieres, o sacrificar de alguna manera, ni Rafa Mayoral, ni Alberto Garzón. Hay un momento con Irene Montero, claro, que se baraja la posibilidad de que sea Irene Montero que deje el ministerio y que al fin y al cabo sea la cabeza de lista de Podemos. Irene Montero dice que nada, que no quiere. Claro, ahí Pablo Iglesias rebota, está ya muy enfadado, lleva mucho tiempo también desgastado. Pablo Iglesias estaba cansado del gobierno. El Pablo Iglesias con la americana y la camisa es que ya no es la figura sexy que él quiso siempre ser, de rebelde, ese de la coleta, ¿sabes? Que decir, de rompedor, del terrible de la política. Ese ya estaba, en fin, una burguesización de Pablo Iglesias. Era un burgués banal y corriente a las órdenes de quién, de Pedro Sánchez. Es que Iglesias de Pedro Sánchez piensa lo peor. Piensa que es una persona desde el punto de vista político, pero también intelectual, muy, muy pequeñito. Eso es lo que piensa Pablo Iglesias de Pedro Sánchez, que sí, es que le desprecia política e intelectualmente. Entonces, claro, cuando ve que los suyos nadie se quiere, en fin, sacrificar o inmolar, se enfada y tiene uno de sus momentos que también los tiene así de calentón y dice, pues nada, pues voy yo. Además les dice claramente, ¿recuerdas? a ver qué hacéis con el partido ahora. Claro, a ver qué hacéis con esto ahora. ¿Recuerdas que esos días, no sé si te acuerdas, que estábamos hablando tú y yo, que había ese vídeo de Pablo Iglesias que decía pasito adelante, pasito atrás? Había ese acto ahí del gobierno rarísimo que estaban uno tras a otro, ¿no? Es muy interesante porque yo te escribí, ¿no? Te dije, oye, digo, ¿qué estará pensando ese señor? Es que fíjate que te escribí 2 veces. Fue la primera esa, que luego pasó lo que pasó, que Pablo rompió y se fue. Y la segunda fue la de la coleta, ¿te acuerdas? Que iba con el coche y dije, me han contado que se ha cortado la coleta, pero no me lo quieren confirmar. Y luego, claro, y lo preguntaba, ¿pero se ha cortado la coleta? Y el día después saca la foto ahí, está con el libro de Pedro Baín, que es como, venga, chico, eso no. Él no se esperaba una caída y un fracaso tan grande, ¿no? No se lo esperaba. Hombre, él siempre ha pensado que era un animal electoral,
Y esto, la verdad que era así. Quiero decir, él empezaba con una expectativa de 4 y llegaba a 8. Quiero decir, eso nos acostumbró. En el año 2019 todo el mundo daba a Podemos por muerto. Y claro, y el tipo, oye, salvó los muebles. Si quieres, bueno, 35 diputados, mal, porque antes tenía 70, pero mira, oye, suficientes como para gobernar con Pedro Sánchez. No, él tenía expectativas, algunas expectativas mejores. También pensaba que, claro, que si con el PSOE sumaban y tal, luego los demás Madrid tenían que al fin y al cabo, mira, bajarse los pantalones, pero que no podían tal. Y incluso creo que llegó a pensar de que de alguna manera con un encaje raro podía ser presidente de la Comunidad de Madrid. Pero claro, es que los resultados han sido malísimos. Entonces él ahí, bueno, en eso es consecuente, él en eso es consecuente. Yo recuerdo el día que Iglesias deja la política, digamos, que estaba delante de la sede de Podemos, y recuerdo perfectamente que hablaba con unos cuantos dirigentes y me decían, Luca, hoy va a pasar algo gordo, hoy va a pasar algo gordo. Y pues pasó algo gordo, la verdad. Luego estaban los mariachi ahí delante de la sede cantándole. Pero hay que decir, en eso él fue consecuente. Yo creo que Pablo Iglesias es inteligente en el sentido de que él entiende cuándo es el momento de entrar, cuándo es el momento de salir, es decir, cuándo es el momento de bajarse y tal. Y eso es listo, porque él ahora, lo que ha pasado ahora Iglesias lo que ha dicho a todos los demás es, chicos, esto para vosotros. Y ahora pienso en mí, yo ya he hecho todo lo posible. Eso lo he montado yo. Pues mira, a ver cuánto aguantáis, pero él ahora que él está en otro tipo de planteamiento, que es un planteamiento ya suyo personal, al fin y al cabo vuelve a lo que era al principio, ¿no? Que es un poco el epílogo, ¿no? Que digo, la vuelta a la guerra, ¿no? Quiero decir, que es la idea esa, y que al fin y al cabo tú me preguntabas al comienzo de la entrevista, ¿por qué el olor del dinero? Pues porque hay una película que se llama El color del dinero, que resume toda esta historia. Vamos a ver, El color del dinero, en primer lugar, es un peliculón de Scorsese, todas las películas de Scorsese son La buenísimas. de Tom Cruise. Claro, esta la que juega en la vida. Que es la segunda película, la primera es El Buscavidas, donde el personaje así rebelde y tal, que es un campeón ahí del billar y tal, pero es que en El color del dinero, claro, es la redención, digamos, de este personaje, que se ha vendido, al fin y al cabo, juega simplemente para ganar dinero, y se ha vendido y al fin y al cabo hay un momento donde rebota y dice, oye, mira, yo soy aquí el puto amo, yo soy el campeón, en ese caso sería de Iglesias, de la comunicación. Pues vuelvo a lo que más me gusta. Él ha vuelto a lo que le gusta, a lo que le mola. De hecho, fíjate, ha vuelto a hablar del G8, ha vuelto a hablar ahora es de republicano, mega, ¿sabes? Súper rebelde. Quiero decir, ha vuelto a lo que era antes, digamos, de la entrada en política, donde tuvo paulatinamente que descafeinarse, que pararse hasta ponerse esos abrigos terribles, perdón, en fin, estas americanas terribles, que le quedaban fatal. Que se oye, tío, pero no te puedes poner algo que te quede bien. Bueno, en fin, eso es realmente también esa historia, ¿no? En fin, del auge y del declive, de alguna manera, de un personaje, pues mira, que ha marcado la política, guste o no guste, porque el tío va a tener un capítulo en la historia de España, fijo. Mira, yo en el libro hablo también de la relación de los choques entre Yolanda Díaz y Irene Montero, que de hecho el Mundo ha sacado varias piezas sobre este libro, un poco sacando las partes más jugosas que dan por mucho. Y vamos a ver, antes hablábamos, ¿no?, de la película de Scorsese, El color del dinero. Pues mira, hablando de película, porque al fin y al cabo es eso, quiero decir, que Yolanda Díaz, que es muy diferente de Pablo, porque Pablo Iglesias llega a la política sin tener un historial suyo, quiero decir, él no es un político de profesión, él rompe la baraja, rompe el tablero, es un chaval desconocido, bueno, que se hace famoso por las tertulias, pero no tiene ningún cargo orgánico. En cambio, Yolanda Díaz está en la política activa desde el año 2003, es decir, es una política de profesión. ¿Qué pasa? Que muere Pablo Iglesias y la nueva Flor es una tipa que está en la política desde hace 20 años. Es decir, esa es la renovación, la regeneración. No, es que la historia es muy sencilla. Es que Iglesias es diferente de Yolanda Díaz porque Iglesias es uno que defiende a los suyos, que si tiene la lógica de barrio. En cambio, Yolanda Díaz es una tipa que ha traicionado todas las personas que le han ayudado a subir. El último, al propio Pablo Iglesias ahora mismo, porque ella va por libre. Ya veremos eso en cómo queda. Entonces, antes hablamos de película, yo creo, mira, que sea, en este caso no Scorsese, pero Tarantino, ¿no? Todos ahí peliculeros de origen italiano. Pero bueno, es que yo creo que tipo, la historia de Podemos sería Reservoir Dogs con un toque de Pulp Fiction. Mientras que la historia de Yolanda Díaz es Kill Bill.
Que sí, es que Yolanda Díaz es Kill Bill, y creo que tendrías que hacer un vídeo en plan ahí porque mola un huevo. Es que ella ha ido y ha traicionado a todo. A Beirás, es el nacionalista gallego de la barba blanca y tal, luego a Cayo Lara, luego se fue, ahora está traicionando a Podemos, porque ella ha llegado a ministra de Trabajo de la desconocida por Podemos, y ahora está montando una plataforma para comerse a Podemos. Eso es una realidad. O sea que sí, a Yolanda Díaz la descubre Pablo, te quiero decir, la pone en el Ministerio de Trabajo, y luego, bueno, la nombra porque quería poner una trampa, pero bueno, la nombra ahí y tal. Y ahora ella posiblemente se va a comer a todo el espacio de Unidas Podemos y va a ser, ¿no?, la heredera de Pablo Iglesias. Es una historia de traición que, como tú decías, daría para la tercera parte de la trilogía de toda la vida podemita. Y es extremadamente interesante, y es una política que yo creo que da mucho juego también en ese ámbito, quiero decir, en la parte de la personalidad. Porque Pablo, mucha gente que conoce a Pablo Iglesias muy cerca te dice, bueno, es que Pablo es un tipo, si quieres, sin escrúpulos, que si es un tipo que si tiene que matar, mata. Es un tipo que en las reuniones, cuando alguien perdía, en las reuniones de Podemos, él se imponía, iba con una botella de brandy o de whisky, le decía, chicos, toma esta que la necesitáis. Que si era ganarle y humillarle. Eso es así. Yolanda Díaz no es así, es de guante blanco, que si sonríe todo el rato, jijija. Pero es Kill Bill. Te quiero decir, va y lo mata todo hasta matar a Bill. Kill Pablo.